¿Soy yo el idiota por no ir a la boda de mi hermana? Antes de comenzar esta historia, me gustaría saber desde dónde nos estás viendo el día de hoy y qué estás haciendo mientras escuchas esta historia. Si te gustan este tipo de videos, no olvides suscribirte a este canal, darle manita arriba y activar las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subimos un video nuevo. Hola a todos en Reddit. Soy un hombre de 28 años y actualmente me encuentro sumergido en una situación que parece sacada de una pesadilla de drama familiar. Mi hermana menor, a quien llamaremos Elena, de 24 años, anunció hace poco que se va a casar en 3 meses. Desde que éramos pequeños, Elena ha sido la indiscutible princesa de la casa. Mis padres siempre hicieron sacrificios desmedidos para que ella tuviera lo mejor, clases de baile, ropa de marca y el último modelo de teléfono, mientras que yo, por ser el mayor, tuve que aprender el valor del trabajo duro desde muy temprano. Me mudé de casa a los 18 años, trabajé en empleos de medio tiempo mientras estudiaba mi carrera y, tras mucho esfuerzo, logré una estabilidad financiera envidiable como analista de sistemas. Durante los últimos 5 años, he vivido de forma extremadamente austera. Mi meta siempre fue clara: ahorrar lo suficiente para dar el pago inicial de un departamento propio y dejar de pagar alquiler. Mis padres y Elena conocen perfectamente este objetivo, o al menos eso pensaba yo. El conflicto estalló cuando Elena envió las invitaciones para su boda. No es una boda común. Ella decidió que el evento se llevará a cabo en un resort ultra exclusivo en la Polinesia Francesa. Al revisar los costos, me quedé sin aliento. Entre los vuelos internacionales, el hospedaje obligatorio en el hotel que ella eligió y las actividades de integración que ella misma organizó, el gasto por invitado asciende a unos $6,000. Cuando recibí la noticia, me senté con ella y con mis padres para explicarles con total honestidad que, aunque la quiero y me hace ilusión su matrimonio, no puedo permitirme gastar esa cantidad de dinero en un viaje de solo 4 días. La reacción de Elena fue inmediata y devastadora. En lugar de entender, comenzó a llorar diciendo que yo era un egoísta y que el dinero no es el problema porque todos sabemos que tienes los ahorros para tu casa. Mis padres, lejos de mediar, se pusieron de su lado de inmediato. Mi madre me dijo, con una frialdad que me dolió en el alma, que una casa es solo ladrillos y puede esperar, pero la boda de tu única hermana es una vez en la vida. Pero lo peor no fue eso. La verdadera exigencia llegó después. Elena sugirió que, como yo soy el hermano mayor y me va tan bien económicamente, debería ser yo quien cubriera también los gastos de viaje de mis padres. Según ella, ellos se han sacrificado toda la vida por mí y ahora es mi turno de devolverles el favor para que puedan asistir a la boda al nivel que se merecen. Estamos hablando de un desembolso total de casi $18,000. Al negarme rotundamente, el infierno se desató. Mi teléfono se ha convertido en un centro de notificaciones de odio. Mis tíos me llaman materialista, mis primos publican indirectas en Facebook sobre la avaricia y mi madre me llama cada noche llorando, diciendo que mi negativa está rompiendo su corazón y que seré el responsable de que la familia se desintegre. Elena incluso me envió un mensaje oficial diciendo que si no pago, estoy desheredado, aunque no hay mucho que heredar, y que no me moleste en volver a aparecer en ninguna cena de Navidad o cumpleaños. Lo que ellos no comprenden es que esos ahorros representan 5 años de privaciones extremas. He dejado de salir con amigos, he comido arroz y frijoles durante meses y he vivido en un estudio minúsculo solo para alcanzar este sueño. Para mi familia, mi esfuerzo personal no tiene valor, es simplemente un recurso disponible para financiar los caprichos de grandeza de mi hermana y mantener una fachada de riqueza que no tenemos. Me siento traicionado, manipulado y profundamente solo en esta decisión. Incluso mi cuñado, que solía ser una persona sensata, me envió un correo diciendo que como hombre de la familia debería proveer para mi hermana en su momento más importante. ¿Realmente soy yo el idiota por poner mi futuro y mi estabilidad habitacional por encima de una fiesta lujosa que nadie en mi familia puede realmente costear? La presión es tal que he empezado a dudar de mi propia cordura, aunque sé que lo que me piden es financieramente suicida.
Actualización 1. Hola de nuevo, Reddit. Primero que nada, quiero agradecerles por el apoyo masivo que recibí en mi post anterior. Leer sus comentarios me ayudó a darme cuenta de que no estoy loco y que mis límites son válidos. Sin embargo, la situación ha tomado un giro mucho más oscuro y complicado de lo que jamás imaginé. Hace un par de días, mi padre me contactó pidiéndome una reunión urgente. Me citó en un café neutral y, por un momento, tuve la esperanza de que iba a pedirme disculpas o a intentar razonar con Elena. Pero la realidad fue un golpe directo al estómago. Durante la reunión, mi padre se derrumbó y me confesó que su situación financiera es catastrófica. Resulta que, para mantener el estilo de vida de princesa de Elena durante sus años de universidad y pagar sus deudas masivas de tarjetas de crédito, que ella ocultó, mis padres rehipotecaron su casa hace 2 años. Ahora están a punto de perderla porque no han podido cumplir con las últimas cuotas. El plan maestro, según me confesó mi padre sin pizca de vergüenza, era que yo ayudara a pagar esa deuda con los ahorros de mi casa después de que pasara la boda. Me quedé helado, sin palabras. No solo querían que pagara el viaje de lujo a la Polinesia, sino que esperaban que yo fuera el salvavidas financiero de sus decisiones irresponsables. Cuando le pregunté por qué no vendían el coche de lujo que compraron el año pasado o por qué no cancelaban la boda costosa para salvar su hogar, mi padre se puso rojo de ira. Me gritó que las apariencias son fundamentales y que no podían humillar a Elena cancelando el evento después de que ella ya lo había presumido tanto en sus redes sociales ante sus amigos de la alta sociedad. En resumen, mi estabilidad, mi futuro y mis años de trabajo son el sacrificio necesario para que mi hermana no pase una vergüenza social y mis padres no tengan que admitir que están en la quiebra absoluta. Lo más increíble sucedió anoche. Elena me llamó y, lejos de mostrar arrepentimiento tras la confesión de mi padre, me dijo que ya había hecho la reservación de mi suite en el resort y que la factura me llegaría por correo electrónico. Dijo que sabía que terminaría entrando en razón porque soy un buen hermano y los buenos hermanos no dejan que su familia sufra. Cuando le dije que cancelara eso de inmediato y que no iba a darles ni un solo centavo, estalló en un ataque de histeria. Me reveló que su prometido, Marcos, no tiene idea de la verdadera situación económica de mis padres. Ella le ha mentido diciéndole que somos una familia de clase alta y que mis ahorros son en realidad una herencia familiar que me pertenece a mí por derecho de primogenitura. Me amenazó diciendo que si yo no colaboraba, ella tendría que confesarle la verdad a Marcos y que él seguramente la dejaría por mentirosa, y que esa ruptura sería totalmente mi culpa. Es un chantaje emocional tras otro, una red de mentiras tan densa que me cuesta respirar. He decidido que no solo no voy a la boda, sino que he comenzado a buscar asesoría legal de inmediato. Tengo un miedo genuino de que mis padres intenten acceder a mis cuentas bancarias, ya que ellos tienen mucha de mi información personal de cuando vivía con ellos. Ya empecé el proceso para cambiar todas mis contraseñas, moví mi dinero a una entidad bancaria diferente y he congelado mi historial crediticio para evitar que saquen préstamos a mi nombre. La sensación de traición es absoluta. Me doy cuenta de que para ellos no soy un hijo o un hermano, sino una póliza de seguro de vida que pueden cobrar cuando sus fantasías superan su realidad. Mis amigos me sugieren que desaparezca un tiempo, que me mude sin dejar dirección, y sinceramente, esa idea está empezando a parecer la única opción viable para salvar mi cordura. Estoy viendo cómo la imagen de mi familia se desintegra frente a mis ojos, revelando a un grupo de personas desconocidas, manipuladoras y profundamente peligrosas para mi bienestar. Actualización 2. Hola a todos. Ha pasado una semana desde que publiqué la última actualización y el nivel de toxicidad ha alcanzado cotas que nunca imaginé posibles. Siguiendo el consejo de muchos de ustedes y de mi abogado, realicé una investigación exhaustiva de mi historial crediticio detallado. Lo que encontré me dejó paralizado frente a la pantalla de la computadora. Hace aproximadamente 3 años, se abrió una línea de crédito de $10,000 a mi nombre utilizando mi información personal y una firma falsificada que intentaba imitar la mía. Al rastrear los pagos,
Descubrí que las cuotas se habían estado pagando desde una cuenta secundaria de mi madre. Al principio, lo hicieron para cubrir los gastos de la graduación de lujo de Elena y luego siguieron usándola para financiar sus viajes de fin de semana. Sentí una náusea física difícil de describir. Mis propios padres, las personas que debían protegerme, habían cometido un delito federal de robo de identidad contra su propio hijo para alimentar el estilo de vida de influencer de mi hermana menor. Inmediatamente, por recomendación legal, acudí a la policía para presentar una denuncia formal. Mi abogado fue muy claro: si no denunciaba el fraude ahora, yo sería legalmente responsable de esa deuda cuando mis padres dejaran de pagarla por su quiebra inminente. Fue la decisión más dolorosa de mi vida, pero entendí que era una cuestión de supervivencia. Mientras los engranajes de la justicia empezaban a moverse, Elena continuaba en su burbuja de negación. Me envió un mensaje de texto con una foto de su vestido de novia, que cuesta más de lo que yo gano en 4 meses, diciéndome que ya había perdonado mi mal comportamiento y que esperaba el depósito para los vuelos de mis padres antes del viernes. La audacia de esta mujer es, sinceramente, algo digno de estudio psiquiátrico. La burbuja explotó el jueves por la mañana, cuando mis padres recibieron la notificación oficial de la investigación bancaria por fraude de identidad. Mi madre me llamó fuera de sí, gritando epítetos que no pensé que una madre pudiera decirle a un hijo. Me acusó de ser un traidor Judas y de querer ver a mis propios padres en la cárcel por un pequeño error administrativo. Mi padre tomó el teléfono y, con una voz cargada de odio, me amenazó con presentarse en mi oficina para decirle a mis jefes que soy un hijo abusivo y deshonesto, con el fin de que me despidieran. Si nosotros perdemos la casa, tú perderás tu carrera, fue lo último que me dijo antes de colgar. Esa misma tarde, decidí que la verdad debía salir a la luz antes de que ellos destruyeran mi reputación. Contacté a Marcos, el prometido de Elena. Nos reunimos en un parque y le entregué una carpeta con las pruebas del fraude, el estado de quiebra de mis padres y las capturas de pantalla de los mensajes de Elena donde admitía que todo era un plan para usar mis ahorros. Marcos estaba en estado de shock. Me confesó que Elena le había dicho que mis padres eran millonarios que preferían vivir de forma humilde y que yo era un resentido social que les robaba dinero. Al ver las pruebas de que ella había intentado incluso falsificar documentos para obtener un préstamo prenupcial a nombre de ambos, Marcos se quebró. Se levantó sin decir palabra, pero su mirada me dijo todo lo que necesitaba saber. Esa noche, me enteré por un primo que Marcos había cancelado la boda y sacado todas sus cosas del departamento que compartían. Elena ha pasado las últimas 48 horas enviándome mensajes de voz histéricos, culpándome de haber arruinado su única oportunidad de ser feliz y jurando que se encargará de que nadie en la familia vuelva a dirigirme la palabra. He tenido que bloquear más de 50 números diferentes y contratar seguridad privada para mi edificio porque mi padre intentó forzar la entrada principal ayer por la noche. Me siento exhausto, pero por primera vez en años, el peso de sus mentiras ya no aplasta mis hombros. He cortado las cuerdas del títere y, aunque el teatro se está quemando, finalmente soy libre. De tal manera que mi vida en mi ciudad actual se volvió insostenible. Tras la cancelación de la boda y la huida de Marcos, mi familia extendida se dividió en 2 bandos, pero el bando que apoya a mis padres es el más ruidoso y agresivo. Mis tíos y tías, que al parecer también tienen sus propios esqueletos en el armario, han iniciado una campaña de desprestigio en redes sociales, publicando fotos mías con leyendas que me tachan de hijo parricida y monstruo financiero. Es increíble cómo la gente prefiere ignorar un delito comprobado de robo de identidad solo para mantener la fachada de que la familia es lo primero. Recibí una carta de mi tía abuela, la matriarca del clan, diciendo que yo debería haber aceptado la deuda como un homenaje a mis padres y que presentar cargos criminales era una mancha que nunca se borraría de nuestro apellido. La presión social fue tan asfixiante que tuve que pedir una licencia en mi trabajo, ya que mi padre cumplió su amenaza y envió correos anónimos a recursos humanos con acusaciones falsas. Afortunadamente, mi jefe es un hombre inteligente y, tras mostrarle las denuncias policiales y la orden de alejamiento que obtuve contra mi padre,
me ofreció algo que no pude rechazar: un traslado permanente a la sede de la empresa en la otra costa del país, con un aumento de sueldo para cubrir los gastos de reubicación. Acepté en ese mismo instante. Pasé los últimos 3 días empacando mi vida en cajas, vendiendo los muebles que no podía llevarme y haciendo los trámites en absoluto secreto. Solo mi abogado y un amigo de la infancia saben dónde estoy ahora. Antes de irme, tuve un encuentro final involuntario con Elena. Me interceptó en el estacionamiento de mi edificio. Se veía demacrada, sin el maquillaje perfecto ni la ropa cara que solía lucir. No hubo disculpas, solo una exigencia final. Me pidió $10,000 para pagar a los proveedores de la boda que ahora la están demandando por incumplimiento de contrato. Cuando le dije que no tenía nada que hablar con ella, intentó abofetearme mientras gritaba que yo era la razón por la que ella ahora tenía que trabajar en una cafetería para sobrevivir. Verla así, reducida a su propia amargura, me hizo darme cuenta de que ella nunca fue una princesa, sino una construcción frágil de mentiras financiada por el sacrificio de otros. Ahora escribo esto desde mi nuevo apartamento, a miles de kilómetros de distancia. Es un espacio pequeño pero lleno de luz, en una ciudad donde nadie sabe quién soy ni conoce el drama de la boda de destino. Mis padres están enfrentando un proceso legal que probablemente terminará en libertad condicional y una orden de restitución de fondos, pero su reputación en el pueblo está destruida. La casa que tanto les preocupaba finalmente entró en proceso de ejecución hipotecaria ayer. Es triste pensar que lo perdieron todo por intentar aparentar algo que no eran, pero ya no es mi problema. He aprendido que el perdón no es algo que se le debe a quienes te dañan, sino un regalo que te haces a ti mismo para dejar de cargar con su odio. He bloqueado todos los canales de comunicación y he empezado de cero. La soledad de esta nueva ciudad se siente como el abrazo más cálido que he recibido en años. Mi cuenta de ahorros para la casa sigue intacta y aunque tardaré un poco más en alcanzar mi meta debido a los gastos legales, cada centavo que tengo ahora es verdaderamente mío, libre de la mancha de la manipulación familiar. A veces, para salvar tu vida, tienes que dejar que el mundo que conocías se queme por completo y caminar entre las cenizas sin mirar atrás. Este es el primer día del resto de mi vida, y por fin, el aire se siente limpio. Actualización 4. Han pasado 4 meses desde mi mudanza a la otra costa y, aunque el silencio es reconfortante, la toxicidad de mi familia ha demostrado ser un veneno de largo alcance. Pensé que la distancia física sería suficiente para protegerme, pero subestimé el resentimiento de personas que han perdido su estatus social por sus propios errores. Hace 3 semanas, mi vida profesional, que finalmente parecía estable, se vio sacada de balance. Mi jefe me citó a una reunión privada con el Departamento de Recursos Humanos. Al entrar, vi sobre la mesa una serie de capturas de pantalla de publicaciones en redes sociales y correos electrónicos enviados desde cuentas que, aunque intentaban ser anónimas, llevaban el sello distintivo de la gramática de mi madre y el odio visceral de Elena. Me acusaban de haber malversado fondos de la empresa familiar antes de huir, de haber abandonado a mis padres en la indigencia total mientras ellos enfrentaban enfermedades graves y de ser un estafador profesional con cargos pendientes por robo en mi estado de origen. Sentí que la sangre se me helaba, no por miedo a perder mi empleo, sino por la pura maldad que implica intentar destruir la fuente de sustento de un hijo. Afortunadamente, yo ya había sido proactivo. Le entregué a Recursos Humanos una carpeta que contenía la copia de la denuncia policial por robo de identidad que presenté contra mis padres, el informe crediticio que demostraba sus fraudes y la orden de alejamiento vigente. Al ver las pruebas, la cara de la directora de Recursos Humanos cambió de la sospecha a la absoluta lástima. Me aseguraron que mi puesto no corría peligro y que la empresa bloquearía todas las comunicaciones provenientes de esas direcciones. Sin embargo, el golpe emocional fue devastador. Me tomó días recuperar el ritmo de trabajo. Es increíble cómo mi familia, en lugar de usar su energía para buscar empleo o reconstruir sus vidas tras la ejecución hipotecaria de su casa,
Prefiere dedicar horas a redactar calumnias con la esperanza de que yo sufra tanto como ellos están sufriendo ahora por sus propias malas decisiones financieras. Como si esto no fuera suficiente, recibí un mensaje de un antiguo vecino de mis padres. Me contó que Elena está viviendo en el sofá de diferentes amigas, ya que mis padres tuvieron que mudarse a un remolque muy pequeño en un parque a las afueras de la ciudad. Elena, aparentemente, se dedica a decirles a todos los que la escuchan que Marcos la dejó porque yo envenené su mente y que ella es una víctima de la frialdad sociopática de su hermano mayor. Lo más inquietante fue recibir un paquete en mi oficina hace unos días. No tenía remitente, pero al abrirlo encontré mi antiguo anuario de la preparatoria. Todas las fotos en las que yo aparecía estaban tachadas con tinta roja y había notas al margen llamándome el fin de la familia. No me dio miedo, me dio una profunda tristeza. Ver que personas que compartieron mi vida durante décadas han descendido a este nivel de obsesión y odio solo confirma que hice lo correcto al alejarme. He comenzado a asistir a sesiones de terapia semanales para procesar este duelo de personas vivas. Mi terapeuta dice que estoy lidiando con el colapso de un sistema familiar narcisista y que la única forma de ganar es, precisamente, no participar en su juego. He decidido cambiar nuevamente mi número de teléfono y ser mucho más selectivo con las personas de mi pasado con las que mantengo contacto. Mi libertad me ha costado la imagen que tenía de mis padres, pero es un precio que estoy dispuesto a pagar con tal de no volver a ser el saco de boxeo de sus frustraciones y sus deudas. Actualización 5. Hola a todos. Si creían que esta historia había llegado a su punto máximo de drama, el destino me tenía guardada una sorpresa que ni yo mismo puedo terminar de asimilar. La semana pasada recibí una llamada de un bufete de abogados de mi ciudad natal. Me informaron que mi abuelo materno, con quien mi madre me prohibió hablar durante los últimos 12 años, había fallecido. Mi abuelo era un hombre de carácter fuerte que siempre chocó con la irresponsabilidad de mis padres. Ahora entiendo que ellos lo alejaron de nosotros porque él era el único que les decía las verdades en la cara y se negaba a financiar sus caprichos. El abogado me citó para una lectura de testamento vía Zoom. Lo que escuché en esa sesión me dejó en un estado de shock absoluto. Mi abuelo, plenamente consciente de la situación de su hija y de su nieta Elena, decidió dejarlas fuera de su herencia principal. El testamento incluía una carta pública que el abogado leyó en voz alta. En ella, mi abuelo decía, dejo mis bienes a mi nieto, porque a través de terceros me he enterado de su integridad y de cómo ha preferido su honor antes que la complicidad con la mentira. A mi hija y a mi nieta Elena no les dejo nada, pues ya se han encargado de consumir en vida todo el capital moral de esta familia con sus engaños y su vanidad. La herencia consiste en una propiedad comercial pequeña pero bien ubicada y una suma de dinero que es, irónicamente, casi idéntica a la suma que mis padres intentaron robarme y lo que Elena quería para su boda. Es como si el universo hubiera decidido equilibrar la balanza de la manera más perfecta posible. Como era de esperarse, la reacción de mi madre y Elena ha sido volcánica. Han contratado a un abogado de oficio para intentar impugnar el testamento, alegando que yo manipulé a mi abuelo, a quien no vi en más de una década, y que él no estaba en sus facultades mentales. Sin embargo, mi abuelo fue más astuto que ellas. Antes de morir, se sometió a 3 evaluaciones psiquiátricas independientes y grabó un video explicando sus razones, precisamente para evitar que su hija pudiera anular su última voluntad. El abogado me dijo que no tiene ninguna posibilidad legal de ganar, pero eso no les impide intentar acosarme. Elena me envió un mensaje de voz, esta vez llorando desconsoladamente, diciendo que si yo no compartía la herencia, ella terminaría en la calle y que mis padres no tendrían dinero para sus medicinas, las cuales son cubiertas por el seguro estatal, por cierto. Me sentí tentado, por un breve segundo, a ceder por lástima, pero luego recordé el anuario tachado con tinta roja y los correos a mi jefe. Esa compasión desapareció instantáneamente. He decidido que no tocaré ese dinero para mis gastos personales. He dado instrucciones a mi abogado para que, una vez que el fideicomiso se libere,
se utilice una parte para liquidar cualquier resto de deuda fraudulenta que mis padres hayan dejado a mi nombre y el resto se donará a una fundación que apoya a sobrevivientes de abuso financiero familiar. No quiero que el dinero de mi abuelo se use para alimentar la vanidad de Elena, pero tampoco quiero que su sombra me persiga. Quiero que ese dinero se convierta en luz para alguien más que esté atrapado en el mismo infierno que yo viví. Mis padres ahora se han convertido en extraños que comparten mi ADN, y aunque el dolor de su traición siempre estará ahí como una cicatriz, este regalo de mi abuelo me ha dado la validación que siempre busqué. No soy el idiota, nunca lo fui. Soy simplemente el único que se atrevió a decir no en una familia de mentirosos. Actualización 6. Hola a todos. Ha pasado medio año desde que les conté sobre la herencia de mi abuelo y, finalmente, el proceso legal ha llegado a su conclusión definitiva. Como era de esperarse, el intento de mi madre y Elena por impugnar el testamento fue un fracaso absoluto y humillante para ellas. Durante las audiencias, sus abogados intentaron presentarme como un manipulador, pero mi equipo legal contraatacó con una evidencia que no esperábamos encontrar: los diarios personales de mi abuelo. En ellos, él detallaba con una precisión dolorosa cómo mi madre lo había visitado en secreto durante años, no para cuidarlo, sino únicamente para exigirle dinero bajo amenazas de no dejarlo volver a ver a sus nietos. El juez fue implacable. No solo desestimó la impugnación, sino que las condenó a pagar las costas del juicio, lo que las hundió aún más en el abismo financiero que ellas mismas cavaron. Lo que sucedió después fue un efecto dominó en el resto de la familia. Al salir a la luz los detalles de los diarios del abuelo y la evidencia de cómo mis padres habían estafado a otros parientes cercanos para mantener las apariencias, el apoyo social que aún les quedaba desapareció. Mi tía abuela, la que antes me enviaba cartas exigiendo lealtad familiar, fue la primera en darme la razón públicamente tras descubrir que mi padre le había robado joyas familiares para pagar una de las tarjetas de crédito de Elena. La vergüenza fue tal que mis padres tuvieron que abandonar el parque de remolques y mudarse a una zona aún más apartada, lejos de cualquier persona que conociera su apellido. Elena, por su parte, intentó una última jugada desesperada. Grabó un video en redes sociales llorando y acusándome de dejar a mis padres morir de hambre. Afortunadamente, la opinión pública ya no estaba de su lado. La gente empezó a cuestionar cómo una víctima podía publicar videos desde un salón de belleza mientras afirmaba estar en la indigencia. El nivel de disonancia cognitiva de mi hermana es algo que, sinceramente, ya no me genera ira, sino una profunda y distante lástima. En cuanto a mí, la resolución del caso me ha traído una paz que no sabía que existía. He utilizado parte del dinero del fideicomiso para limpiar hasta el último rastro del fraude de identidad en mi historial crediticio. Ver mi puntaje de crédito recuperarse fue como ver una herida física sanar después de años de infección. El resto del capital ha sido transferido a la fundación que mencioné anteriormente. Ya hemos ayudado a 3 jóvenes a liberarse de deudas impuestas por padres narcisistas, y ver sus rostros de alivio me ha dado más satisfacción que cualquier viaje a la Polinesia francesa podría haberme dado jamás. Mi relación con mi pareja se ha fortalecido gracias a este proceso. Ella ha sido mi roca mientras yo navegaba por los tribunales y los ataques mediáticos de mi familia. He aprendido que la verdadera familia no es aquella que te exige sacrificios irrazonables para alimentar su ego, sino aquella que te sostiene cuando decides caminar por el sendero de la verdad, aunque ese sendero sea solitario y difícil. El ciclo de abuso financiero que ha plagado a mi familia durante generaciones finalmente se ha detenido conmigo. He cortado el hilo y, aunque el estruendo de la caída fue ruidoso, el silencio que ha quedado después es la melodía más hermosa que he escuchado en toda mi vida. Ya no tengo que mirar por encima del hombro ni temer que un correo electrónico destruya mi carrera. El veredicto del juez fue solo un papel, pero para mí fue el acta de nacimiento de mi verdadera libertad. Actualización 7. Este es el final del camino para esta historia en Reddit. Ha pasado un año completo desde que todo comenzó con aquella absurda demanda de $6,000 para una boda de destino.
Hoy escribo estas palabras desde la sala de mi nuevo apartamento, un lugar que no es solo un conjunto de paredes y techo, sino el símbolo tangible de mi resistencia y mi esfuerzo. Ya no es un sueño para el futuro, es mi realidad presente. He logrado comprarlo sin ayuda de nadie, protegiendo cada centavo de las garras de la manipulación. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que la boda de Elena no fue el problema real, sino simplemente el catalizador que expuso la podredumbre que ya existía en los cimientos de mi familia. A veces, la vida necesita un evento traumático para obligarnos a ver lo que hemos estado ignorando por miedo o por una lealtad mal entendida. He tenido noticias indirectas de mis padres hace unos días a través de un abogado. Intentaron solicitar una pensión alimenticia filial, argumentando que su estado de pobreza los hacía dependientes de mi apoyo. Sin embargo, debido a los antecedentes de fraude de identidad y al hecho de que ellos mismos dilapidaron su patrimonio en lujos innecesarios, la solicitud fue denegada de inmediato por los tribunales. Es la última vez que intentarán acercarse a mi bolsillo. Elena, según supe, se casó hace poco en una ceremonia civil rápida con un hombre que, irónicamente, es mucho más tacaño de lo que ella siempre me acusó de ser. No hubo flores exóticas, ni playas de cristal, ni vestidos de diseñador. Solo una firma en un papel y una vida de resentimiento acumulado. No siento satisfacción por su desgracia, pero sí siento el alivio de no ser yo quien financia sus nuevas mentiras. He perdonado a mis padres, no porque ellos merezcan el perdón, sino porque yo merezco vivir sin el peso de su odio en mi corazón. Perdonar no significa volver a confiar ni permitirles la entrada a mi hogar, significa aceptar que ellos son quienes son y que yo no tengo el poder ni la obligación de cambiarlos. A todos los que me acompañaron en estos 17 capítulos de drama, quiero decirles que la mayor riqueza que he obtenido no es el dinero de mi abuelo ni mi nuevo apartamento, sino la soberanía sobre mi propia vida. He aprendido a decir no sin sentir que el mundo se acaba, y he descubierto que las personas que realmente te aman nunca te pedirán que destruyas tu futuro para construir el suyo. Mi cuenta de ahorros está sana, pero mi salud mental lo está aún más. He decidido cerrar esta cuenta de Reddit hoy mismo. Este diario digital cumplió su función de ser mi desahogo y mi brújula en los momentos más oscuros, pero ya no necesito revivir estos eventos una y otra vez. Es hora de dejar de ser el chico de la hermana caprichosa para ser simplemente un hombre que disfruta de su café por las mañanas, que ama a su pareja y que duerme con la conciencia tranquila. Si estás leyendo esto y te sientes atrapado en una red similar, recuerda que el primer paso hacia la libertad es siempre el más difícil, pero también el más necesario. No eres el idiota por protegerte. No eres el villano por tener límites. Eres el arquitecto de tu propio destino y nadie tiene derecho a robarte los planos. Me despido con una sonrisa, sabiendo que el mañana es mío y que, por primera vez, no le debo nada a nadie. Gracias por escuchar, por aconsejar y por estar ahí. Adiós.